Amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv y muy buenas tardes para nuestros amigos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Bendiciones para todos. Muy bien. Apasionante historia en la vida de Abraham, en la vida de Sara, la matriarca de la fe. Toda una historia de amor, toda una historia de fe, toda una historia de creer en medio de las pruebas, las adversidades, las circunstancias, el diario vivir. Ninguno de nosotros escapa a esta situación. Bien. Llegamos al capítulo 24 en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Acompáñenme por favor, y en el libro de Génesis, en el capítulo 24, nos damos cuenta de algo que va a ser parte importante en nuestra historia para el día de hoy. Acompáñenme por favor. El título en sus Biblias para Génesis capítulo 24, Abraham busca esposa para Isaac. Por favor, resáltelo. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, es decir, era su mayordomo: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y esto es muy interesante, porque esta expresión, pon tu mano debajo de mi muslo, nos lleva a una condición de fiabilidad, de responsabilidad, de compromiso, de pacto entre varones, entre su amo y su siervo Eliezer, el siervo más antiguo de la casa. Dice la palabra en Génesis 18:19, recordemos: porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que habló acerca de él. ¿Cuáles entonces son las acciones propias que Abraham toma como principio? Número 1, dice la palabra que Abraham ya era un hombre de edad extremadamente avanzada. Recordemos que en el capítulo anterior, en esta historia del capítulo 23, el capítulo anterior, nos damos cuenta que muere Sara, y todo el dolor y la angustia en el corazón no solamente de Abraham y de Isaac, sino de toda esa comunidad, de todos esos discípulos, de toda esta gente que los acompaña. La muerte de Sara dice que una vez ella muere, la luz que había en aquella tienda desaparece. El gozo que había en aquella tienda, me refiero a la casa, a la tienda de campaña donde ellos vivían, desaparece. El amasar, el alimento ya no está. El gozo, la vida ya no está. Se siente dolor, se siente oscuridad, se siente tristeza, se siente aflicción. Y en el capítulo 24 vemos que Abraham, en su edad avanzada, sabía que posiblemente sus días estaban también relativamente cortos, que tal vez también llegaría el tiempo de su muerte. Sin embargo, veremos cómo a partir de este mismo momento en adelante Abraham aún vivió 38 años más. Muy bien, así es que en el verso 4 le dice en el verso 3, y júrame por Yahweh, que Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Hagamos una pequeña reflexión aquí. Recordemos que las hijas de los cananeos, ¿quiénes son? ¿Descendientes de quién? Ya usted debe saber la respuesta. ¿Quiénes son las hijas de los cananeos? Bueno, creo que lo debería dejar como tarea para que usted por favor lo conteste en sus mensajes, porque ya en lo que hemos visto en estudio bíblico devocional, en los mensajes anteriores, usted tiene que tener esta respuesta absolutamente clara. Así es que, tarea. Envíeme un texto por favor y responda a esta pregunta. ¿Por qué Abraham no quería que Isaac, su hijo de promesa, se casara con mujer cananea? Por favor, conteste esa pregunta. Yo sé que usted ya tiene la respuesta. Lo invito para que vea los videos anteriores y allí encontrará lo que ya hemos compartido. Muy bien. Le dice, sino que irás a mi tierra.
Recuerden cuál es la tierra de Abraham, Ur de los Caldeos. Recuerden que esto es muy importante, una tierra en la que había idolatría, una tierra de la cual precisamente Dios le pidió que saliera y le dice: irás a mi tierra y a mi parentela. Y también el Señor, el Padre, le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tú y la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Verso 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Aquí hay una palabra muy interesante: negocio. Fíjate que es algo muy interesante esta expresión, negocio. En estas determinaciones que Abraham toma en el verso 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Recuerden que lo hemos hablado en el transcurso de todos los estudios bíblicos. Necesitamos, iglesia, necesitamos, amados hermanos, tener una promesa de Dios en nuestra vida. Cuando tú caminas con una promesa de Dios en tu vida, ten la plena seguridad que esa promesa, dice la palabra, aunque tardare, espérala, porque sin falta, sin duda, esa promesa llegará. Dice: y tú me has prometido descendencia de esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Observen que aquí hay algo pero muy interesante. Eliezer se convierte en un hombre de tal importancia en la vida de Abraham, que no solamente era su administrador de toda la riqueza. Por favor, recordemos que Abraham era un hombre extraordinariamente rico. Dios le había bendecido en gran manera, aún viviendo como extranjero en una nación totalmente distinta en su lenguaje, en su cultura, en sus costumbres. Pero en ese lugar, Abraham había sido extraordinariamente bendecido. Y su comunidad grandemente avanzada, crecían cada vez más. Entonces, a la par de ellos, todos se enriquecían y vemos cómo la prosperidad, en este caso, cuando hoy se habla de prosperidad, tal vez se malinterpretan un poco estos conceptos, estos términos, y se quiere presentar el ministerio y el evangelio solamente como un evangelio de prosperidad y de enriquecimiento. Pero la palabra nos enseña que esto no es nada más que añadidura, es decir, la Biblia no nos detalla los ciertos aspectos importantes, pero en todos estos tramos que vemos en la historia de Abraham han transcurrido años y años y años y muchos años. Por lo tanto, a lo largo de toda esa historia, sin lugar a dudas, Abraham trabajó duramente, arduamente, para también alcanzar esa riqueza. Vamos a ver cómo es importante que Abraham era reconocido en medio de todos estos pueblos, jebuseos, los hititas, los heteos. Todos lo reconocían como un príncipe, es decir, que la labor, el testimonio, el desarrollo del ministerio. Recuerden que Abraham, dos condiciones: una, aceptar el llamamiento, y dos, vivir por fe. Vivir por fe era depender única y exclusivamente de Dios, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios que todo lo ve, el Dios Eloham, el Dios Jireh. Ahí vemos la vida apasionante de Abraham. Ahora Abraham, aquí en este punto, tiene una inquietud, y es que envía a su mayordomo, a ese hombre de confianza. Incluso recordemos que Abraham llegó a pensar en algún momento que Eliezer sería su heredero. Pero vemos cuál es la labor un poco escondida, como un poco secreta, de la vida de Eliezer. Eliezer tiene una responsabilidad hoy, y es salir a la tierra de donde viene Abraham a buscar la esposa de el hijo de la promesa, Isaac. El Salmo 34, en el verso 7, dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así es que Eliezer sale en una misión, y en esa misión, después de preparar el viaje, dice el verso 10, que Eliezer tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos de su señor.
y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Fíjate que es muy interesante porque realmente Abraham le dijo, vete a mi tierra. No le especificó a qué ciudad, pero Eliezer, dice la palabra, llegó específicamente a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, y a la hora de la tarde en que salen las doncellas por agua. Aquí hay algo muy interesante. ¿Quiénes van por el agua? Las doncellas. ¿En qué hora? En la hora de la tarde. Hay que resaltar en esta tarea tan importante como Eliezer no solamente caminó con Abraham, no solamente fue su siervo, porque en el corazón de Eliezer había un corazón de gratitud a la manera como Abraham lo libró de la esclavitud, lo hizo su siervo, o mejor, Eliezer se sometió como siervo a Abraham, porque Abraham le dio la opción de ser libre, le dijo, eres libre, si quieres ir en otra dirección, ve, y él dice, no, definitivamente, Abraham, yo quiero quedarme aquí contigo y servirte. Es decir, era un siervo totalmente libre, era un siervo obediente, sumiso, fiel, absolutamente íntegro en la administración de las finanzas, absolutamente íntegro en la identidad con Abraham. Es decir, Eliezer vio con sus ojos diariamente el diario vivir de Abraham y sabía y conocía con absoluta claridad el testimonio sobrenatural de Abraham. No había sobre la faz de la tierra otro hombre que tuviese un testimonio tan extraordinario como el que Eliezer podía ver a su diario vivir, repito, en la vida de Abraham. Por lo tanto, la palabra nos enseña cómo en el capítulo 24, en el verso 12, nos dice, e hizo arrodillar los camellos ya en el pozo cuando llegaron a Nacor, y en el verso 12, y dijo, vean, está algo tan interesante. Dijo, ¿quién? Eliezer, oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Qué interesante. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Por favor, dígalo conmigo y subráyelo en su Biblia. Junto a la fuente de agua. ¿Dónde estás tú hoy cuando estás pasando por esa prueba, por esa necesidad, por esa urgencia, por esa inquietud, por esa adversidad? ¿Estás en tu propia fuerza, en tu propia religión, en tu propia mayordomía, o estás junto a la fuente de agua? Porque recordemos que Abraham permanece en Berseba, y allí en Berseba está su hijo Isaac frente al pozo del viviente, y allí permanece durante tantos años. Realmente esta historia nos narra que para el tiempo de esta historia, Isaac ya era un hombre de 40 años en los que él conocía y dependía absolutamente del Dios Todopoderoso. Este Damaseno, este Eliezer, el siervo, está junto a la fuente de agua y dice, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo diere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondió, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Si ella respondiere, bebe, y también diere de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y tal cual él oró, y tal cual él clamó, y tal cual él pidió a Yahweh dirección para la tarea y la responsabilidad que le había sido encomendada. Luego el verso 15, 16, 17 nos narra que todo esto, justamente como él lo pidió, evidentemente así sucedió. Pero lo que quiero resaltar aquí es cómo Eliezer también dobló rodillas. Eliezer también oró y clamó al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, porque sabía que si la dirección del Dios de Abraham venía con él, entonces por supuesto él podría cumplir la tarea. Esto es algo muy importante, mis amados hermanos, porque este hombre Eliezer, repito, cumple una labor muy, pero muy fundamental en toda la historia de la vida de Abraham, que tiene que ver precisamente, y lo vamos a ver, con lo que hasta el día de hoy la palabra nos enseña. Por lo tanto, esta misión de este siervo en el verso 15 dice que aconteció antes de que él acabase de hablar, que aparece Rebeca. Y aquí hay algo muy importante. ¿Quién es Rebeca? Rebeca es nacida, su padre
Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. ¿Quién es Nacor? Nacor es hermano de Abraham. Milca, esposa de Betuel, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Observen que en los versos capítulos anteriores, la Biblia, y lo analizamos de esta manera, la Biblia nos narra cómo Sara era una mujer hermosa. Y bíblicamente dice hermosa, hermosa. No solamente su hermosura externa, física, sino su hermosura como mujer íntegra, como una mujer en la gracia y el favor de Dios. De tal manera que aquí aparece una mujer nueva en esta historia, ahora Rebeca, y Rebeca, la Biblia nos narra y nos dice que también era una mujer de aspecto muy hermoso, virgen, a la que no había conocido varón, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, y todo lo que ya hemos estado mencionando. Muy bien. Aquí hay algo muy importante, y es que se cumple la petición, repito, que Eliezer había hecho, en el sentido de que quien actuara de esta manera sería la mujer elegida. Y vemos cómo este hombre queda maravillado ante la belleza de Rebeca y cómo se cumplió la petición que él había hecho. Por lo tanto, verso 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Es decir, es así como representando: tú eres la elegida y te quiero bendecir y quiero hacer un pacto de compromiso, porque tú eres la mujer elegida de parte de Dios para el hijo de Abraham, mi amo. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en tu casa de tu padre un lugar donde podamos reposar? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor. Es decir, aquí claramente vemos entonces que la relación entre Rebeca e Isaac era una relación entre primos. Qué interesante, ¿verdad? Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar donde reposar. Muy bien. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Verso 26. Una vez se cumple este proceso y Eliezer tiene la claridad de que Rebeca es precisamente esa mujer señalada, entonces él se postra y adora. Por favor, resalte en su Biblia este texto del verso 26. El hombre entonces se inclinó y adoró. Nosotros adoramos no para pedir, nosotros adoramos para agradecer. Padre, gracias por tu misericordia cada día. Gracias por tu favor cada día. Gracias por la salud. Gracias por mi hogar, mi esposa, mis hijos. Gracias por la vida del ministerio. Gracias por la vida de la iglesia. Nosotros adoramos en actitud de agradecimiento. Y dice la palabra que se inclinó y adoró. Y dijo: bendito sea Yahweh, Dios de mi amado Abraham, que no se apartó de mí, y su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Por favor, subraye la expresión guiándome en el camino. Cada vez que tú tomas una decisión en tu vida para el diario vivir, el hacer, no puedes hacerlo, y es la enseñanza que hemos visto en toda esta historia apasionante de Abraham. No la puedes hacer en tus propias fuerzas, en tu propia voluntad, porque recordemos que Abraham aún tuvo que pasar por la prueba uno más fuerte, cual fue el tiempo del Brit Milá, la circuncisión, representando que se desprendía de la carne, que se desprendía de la autosuficiencia, del ego, del yo, del intelecto, de la capacidad, y a partir de ese momento entraba en un pacto con Dios en obediencia. Así es que vemos cómo en este texto maravilloso se cumple todo lo que ya el Señor había preparado. Y quiero que me acompañes por favor un momento al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el verso 16. Por favor, vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16. ¿Por qué quiero leer este texto? Porque cuando hablamos del matrimonio de Isaac y de Rebeca, tipológicamente estamos viendo en estos textos lo que ha de venir, lo que veremos en la Nueva Jerusalén,
lo que veremos en el tiempo del Mesías y la iglesia. Y dice en Gálatas capítulo 3, verso 16, repito la nota para que usted por favor escriba en sus diarios, las personas que me escriben y me comparten, que todos los días toman nota, que llevan agenda, que ya tienen su cuaderno con el estudio bíblico devocional. Gloria a Dios, les bendiga grandemente por su disciplina, porque tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo. Verso 16 de Gálatas capítulo 3. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes. Amén. Por favor, subraye Gálatas capítulo 3, verso 16. La promesa fue hecha a su simiente. ¿Quién es su simiente? Isaac, el hijo de la promesa. No dice a sus simientes, porque recordemos que está Ismael y recordemos que ahora vamos a ver, mañana veremos la historia de Setura, la segunda esposa de Abraham, y 6 hijos más. Pero la promesa está en Isaac. Dice, y no a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Yeshua. Por favor, subraye Gálatas capítulo 3, verso 16. Aquí vemos entonces en esta historia, y permítame leer un comentario sobre el punto tan interesante, que en Génesis 24 vemos un matrimonio que tipifica la boda de Yeshua con la iglesia. Realmente en el Nuevo Testamento no hallamos un solo versículo que nos mencione puntualmente esta figura, pero sí nos habla, repito, en Gálatas capítulo 3, verso 16, con absoluta claridad, que el hijo de la simiente de Abraham es Isaac. Y ante este momento del matrimonio con Rebeca, estamos viendo ese matrimonio de la simiente, del hijo de la promesa, del Mesías, con la iglesia. Ahora, aquí suceden varias cosas muy interesantes. Evidentemente, cuando Eliezer viene a la casa de la familia de Rebeca, él presenta a Abraham, su amo, y da testimonio diciendo que Abraham ha sido grandemente bendecido en ovejas, en rebaños, en gentes, en tierras, y presenta ofrendas y presenta regalos muy costosos a esta familia. ¿Quiénes estaban presentes allí? Están presentes Rebeca, está presente Betuel, está presente la esposa, está presente alguien que vamos a ver un poco más adelante. Presten mucha atención, porque aquí aparece por primera vez en la historia nada más ni nada menos que Labán. Muy interesante. Vamos a ver más adelante quién es Labán. Y Labán, dice la palabra en este texto que estamos leyendo de Génesis 24, que cuando él salió, vio en Rebeca los brazaletes y todas las cosas que Eliezer había entregado. Dice que inmediatamente salió, recibió a su invitado, lo alojó, llevó los camellos, apastó los camellos. Es decir, que parece ser que Labán se vislumbró de lo que este Eliezer podía traer en cuanto a la riqueza se refiere. Hay aquí algo también muy interesante que mencionar para todas aquellas señoritas solteras que están en esa duda, esa inquietud, si debo o no me debo casar, si esta es o no es mi pareja. Vean cómo esta historia nos enseña algo tan bonito. Rebeca se levanta esa mañana a sus quehaceres del día, en las horas de la tarde sale a este pozo a traer agua, pero ella por su mente en ningún momento hasta esta historia le pasó que iba a ser el día en que conocería a Eliezer y que ese día sería el momento de su compromiso para un hombre que ella ni sabe en este momento, posiblemente que ni existe. Pero ella inmediatamente recibe la propuesta de matrimonio de este joven llamado Isaac. Sus padres, su familia le pregunta si están de acuerdo y ella de manera absoluta, su respuesta ¿cuál es? Sí, iré. Su familia le pide en el verso 58 de Génesis 24, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. No dijo, bueno, voy a pensarlo, me gustaría que me enviara unos correos electrónicos, algunas fotografías, la declaración de renta y posiblemente lo consideraría. No,
Aquí la respuesta de Rebeca es absoluta, clara, diáfana. Sí iré. Es más, aún su familia le dice, ¿por qué no permaneces con nosotros a lo menos 10 días más? Y Eliezer dice, por favor, no tarden más mi bendición, mi responsabilidad. Permítame salir mañana mismo de regreso. Y Rebeca dice, sí, ya de inmediato. Ahora mismo ella tenía la claridad de que Dios estaba en esta situación. Vemos un poco más adelante, ya cerrando esta historia tan apasionante, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac que venía. ¿De dónde venía Isaac? Venía de ese pozo, el pozo de Berseba, del Negev, el pozo del viviente que me ve, porque habitaba allí en el Negev. Y observen que aquí hay algo muy interesante. ¿De qué venía Isaac? Posiblemente de tener un tiempo de adoración, de tener un tiempo de meditación sobre todo lo que estaba pasando. Estaba muy dolido por la muerte de su madre. Veía a su padre Abraham, también un hombre avanzado de años. Sabía que sobre él reposaba una responsabilidad sobrenatural de Dios. Estaba frente a una determinación fundamental en su vida, matrimonio, con una mujer que él no conoce. Pero sin embargo dice en el verso 64, en el verso 63, y habiendo salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Verso 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Por favor, subraye la palabra descendió, porque ese descendió aquí tiene una representación muy importante, y es que ella desciende de ese camello en una actitud de humildad. Pero hay algo más importante allí. Dice que inmediatamente ella tomó el velo y se cubrió. Cubrirse con el velo aquí tiene una representación muy importante también, porque nos muestra cómo ella honra, respeta a quien ahora ella sabe que ha de ser su esposo. Podríamos decir amor a primera vista, o podríamos decir los propósitos de Dios se cumplen en el tiempo de la vida. Recuerden lo que lo vimos en los mensajes anteriores. En el tiempo de la vida se cumple esta cita divina entre Isaac y Rebeca. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer. Fíjense que aquí nos dice, y tomó a Rebeca por mujer. No nos habla puntualmente de una boda, de una ceremonia. Dice, la tomó por mujer, y después dice, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí se suceden tres aspectos muy importantes, los menciono y vamos a cerrar aquí. Cuando Rebeca viene a la tienda de la madre de Isaac, Sara, que ya ha muerto, y recuerden que él viene de ese proceso del duelo y toda esta historia, algo extraordinario sucede. Rebeca empieza a preparar alimentos. Dice que la manera como amasa el pan era exactamente la manera como Sara amasaba el pan. Número 1, la luz que se había ido en el momento de la muerte de Sara, aparece nuevamente esa luz, porque recuerde que la mujer da luz. Por eso cuando se celebra el Shabbat, las mujeres tienen la responsabilidad de encender las velas, traer esa luz. Número 2 y número 3, dice la palabra puntualmente que en la tienda de Sara, Isaac amó a Rebeca. Es decir, ahora encontramos lo que venía sucediendo en la vida de Abraham y Sara, ahora se tipifica claramente en la vida de Rebeca y de Isaac. Y nuevamente vuelve a recuperar vida donde Sara había dejado ese vacío, y se recupera todo el entorno de esta familia. Y continuaremos mañana en el capítulo 25, ahora conociendo qué pasó con la historia de Abraham en sus últimos 38 años de vida, su segundo matrimonio y sus hijos por demás. Qué interesante, mis amados hermanos. Así es que dejamos el mensaje para hoy. Y para quienes nos preguntan, me hizo una consulta una persona, una mujer, tengo un novio por tantos años, no sé si es el que corresponde. Bueno, creo que la enseñanza hoy fue supremamente clara. Rebeca no conocía a Isaac, pero su determinación fue sí, iré. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Mañana apasionante historia en la vida de Abraham. Continuamos aún con su historia. Y por favor, gracias por compartir el video. Gracias por sus mensajes. Muy buen día. Shalom, bendiciones para todos.